Pueden sentarse, hermano. ¿Quién no se ha dado cuenta de la muerte o de la forma tan trágica como asesinaron a nuestro hermano Charlie Kirk? Fue una tragedia, ¿verdad? Una muerte que no debería de haberse dado. Pero, ¿sabe qué es lo que demuestra la muerte de Charlie? Independientemente de lo que usted piense acerca del movimiento que Charlie llevó a cabo con Turning Point USA. Lo que no saben, que Charlie era un activista político cristiano, que hacía mucho trabajo en la universidad defendiendo la fe cristiana, pero desde la parte científica, que llamaba a debates, pero debates respetuosos, ¿verdad? No, él nunca ofendió, bueno, ofender sí, porque la gente que no estaba de acuerdo con él se sintió ofendida, pero nunca utilizó palabras groseras, ni argumentos fuera de la lógica. O sea, su argumento y ni siquiera eran argumentos religiosos, sino más bien eran argumentos que estaban basados en asuntos que están viviendo no solamente los Estados Unidos de Norteamérica, sino la humanidad entera. ¿Y sabe qué es? Secularismo. El secularismo ha entrado en todas las ramas de la sociedad, incluso en la iglesia. La iglesia también se ha secularizado y enseñan cosas que no deberían enseñar. Yo no sé si ustedes escucharon a un afroamericano, pastor, no sé de qué denominación, pero que prácticamente solo le faltó decir que se merecía la muerte de Charlie Kirk. O sea, para mí, escuchar que un cristiano, un pastor cristiano evangélico, diga esas cosas, porque independientemente, pueda que yo no esté de acuerdo con Charlie, pero la Biblia expresamente dice no matarás, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo de que es un asesinato sin sentido. Sin sentido. Pero nosotros debemos de enfocarnos que vienen por nosotros. Así que el que va a defender la verdad tiene que estar seguro que lo que le pasó a Charlie tal vez no va a ser tanta desgracia como lo que le pasó a él, pero vienen por nosotros. Vienen por nosotros. Y tarde o temprano, tarde o temprano. Ahora, yo quiero hablarles de tres cosas en este sermón. La primera es la existencia de Dios que el secularismo quiere negar. La existencia de Dios que el liberalismo quiere negar. Quiero hablarles también cómo conocer a este Dios que se ha revelado. Y por último, los argumentos que existen acerca de la existencia de Dios. Estos son los tres puntos que espero poder desarrollarlos en el tiempo que me queda. Primero tenemos que decir que Dios existe por sí mismo. Dios no es la causa Dios no es la causa de Dios. Comencemos desde ese punto de vista. Dios no es la causa de Dios. Dios existe y punto. Si nosotros lo entendemos o no lo entendemos, no es problema de Dios, es un asunto de hasta dónde nuestras capacidades están. Lo que sí es importante es que aprendamos a conocer a Dios, porque conociendo a Dios podemos intimar con Dios, podemos tener una relación con Dios y podemos nosotros poder presentar no solamente apologética, que es la defensa de la fe, sino que también podemos presentar el Evangelio a las personas. Sin conocer a Dios nosotros no podemos hacer estas cosas. Tenemos que conocer. Pero ¿qué es intimidad? ¿Cómo conocemos? ¿Qué entendemos por intimidad? Hermanos, estas preguntas no se pueden responder en el aire. Estas preguntas solo se pueden responder con un pensamiento alineado en la revelación escrita, con un pensamiento que esté alineado a la palabra de Dios, porque lo único que nosotros tenemos para conocer y llegar a entender con nuestras propias limitaciones quién es Dios, es lo que Él ha revelado en su ser.
Eso es lo único que nosotros tenemos. Ahora, para intimar con Dios, para tener esa relación con Dios, es necesario escudriñar en las Escrituras, profundizar en las Escrituras, meditar en las Escrituras, lo que Él ha revelado de sí mismo. Fíjense bien, los fariseos eran gente que eran súper religiosos y ellos buscaban por todos los medios ir a Dios. De hecho, ellos no mataron a Jesús por gusto. Ellos lo mataron porque creían que estaban haciendo lo correcto, porque su religión se lo exigía. El problema está en lo que Jesús mismo les dice en el capítulo 5, verso 39 de Juan. Escudriñad las Escrituras. Estos eran teólogos, estos eran pensadores, estos eran filósofos, estos eran gente que estaba preparado para entender las cosas que el Mesías iba a hacer cuando Él viniera. Por eso es que Él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si Jesús hubiera quedado solo hasta ahí con su pensamiento, estamos bien, pero Jesús va más allá. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús va al meollo del asunto. Jesús va a la base del asunto, y es que ellos estudiaban la Biblia por medio de la tradición. No estudiaban la tradición por medio de la Biblia, sino todo lo contrario. Estudiaban la Biblia por medio de la tradición, y por momento la tradición imperaba más sobre la Biblia que la Biblia misma. Por eso es que no pudieron reconocer a Jesús. Se recuerdan, y más adelante vamos a ver cómo Jesús en Nazaret está y lee las palabras de Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y me ha ungido para llevar, y da una lista de cosas. Jesús está en Nazaret y dice: hoy, verso 18 de Lucas 4, hoy se ha cumplido esta profecía en Israel. ¿Y cuál fue la reacción de los religiosos de la época? Agarrar a Jesús, llevarlo a un barranco y desbarrancar a Jesús en ese lugar para que muriera. ¿Qué significa esto? La religión ciega a la persona. La religión mata el entendimiento. La religión quita toda la luz que la palabra de Dios puede traer a la mente y el corazón de la persona. Por eso es que Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Hoy, hermanos, se hacen muchas caricaturas de Dios. Muchas caricaturas de Dios. Gente que ve a Dios en todo. ¿Sabe cómo se llama esta manera de pensar? Panteísmo. Un perro es Dios. Oí a un reconocido cantante en estos días: es que mira, lo está entrevistando a alguien, es que mira, Jesús puede ser mi perro. ¿Cómo es eso? Sí, porque al final yo amo a mi perro como puedo amar a Jesús. No, hermanos, eso es panteísmo. Eso es panteísmo. Panteísmo es eso: Dios en todo. Un gato, una hormiga, un pez, lo que sea, se puede convertir en Dios. Luego, otros ven a Jesús, o ven que todos los espíritus, hermanos, todos los espíritus, me duele la cabeza, el diablo me enfermó. Me duele la panza, el diablo me enfermó. Todo es el diablo.
se llama espiritismo. Espiritismo, hermano. Luego, otros que creen que más que las palabras positivas, ¿sí?, declara, decreta que esto así va a ser, sueños, predicciones, etc. ¿Sabe cómo se llama eso? Sensacionalismo. Sensacionalismo. Es decir, súper espirituales, súper espirituales. Todo lo que les he mencionado, hermanos, se llama idolatría, pluralismo, paganismo y todo lo que el ismo que usted quiera agregarle. Dios se ha dado a conocer por su palabra. Y mire, hermanos, la palabra de Dios, hermano, nos trae a nosotros refrigerio, nos trae conocimiento, nos trae esperanza, nos trae sanidad, nos trae de todo, porque la palabra de Dios es vida. Hermano, antes de explicar la existencia de Dios, es importante reconocer que la iglesia tiene dos doctrinas, o dos formas de hacer doctrina, dos formas de hacer doctrina. La primera son aquellas doctrinas internas de la iglesia. En ella están si hay que usar, si la mujer tiene que usar mantelín o no, si la mujer tiene que usar pantalón o no, si la mujer se maquilla o no, si la mujer, y el pobre mujer, ¿verdad? Que son las que más palos le dan en la iglesia. O si es pecado ayunar, si es pecado hacer vigilias. Todas estas son modas de la iglesia, son doctrinas internas de la iglesia. ¿Cómo se debe administrar el bautismo? Porque la Biblia habla de un bautismo, pero no habla de la manera como se bautiza. Así como hay un Dios, y esa está en la lista de las cosas que da el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Hermanos, las doctrinas internas de la iglesia. Estas doctrinas no son bíblicas, son tradiciones de las iglesias locales que las pronuncian y las expresan como doctrinas de la iglesia. A mí me dijo alguien: es que ustedes no tienen el Espíritu Santo ahí en esa iglesia. Le dije: bueno, entonces si no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué demonio es el que tenemos? ¿O qué espíritu es el que nos domina a nosotros? Si nosotros no hablamos en lenguas o no hacemos disparates, no es porque no tenemos el Espíritu Santo. De hecho, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Todos. Que no somos sensacionalistas es otra cosa. Nosotros somos lo que Dios quiere que seamos. Hermanos, Israel, los judíos, los fariseos tenían 613 leyes. El día sábado tenían que lavarse cada vez que iban a comer, tenían que lavarse cuando iban a entrar a la casa de una persona, los pies, las manos antes de comer, etc. Cómo tenían que orar, cuál era la posición más correcta para orar. La Biblia enseña cuál es la posición correcta para orar. Yo no sé si en su Biblia, porque en la mía yo no he encontrado cuál es la posición correcta para orar. Solo sé que hay que orar a Dios en todo tiempo, en todo lugar. No dice si es parado, de pie, si es sentado, si es acostado, si es arrodillado. La Biblia no dice cómo. Solo dice que tenemos que orar en todo tiempo. En fin, todas estas son doctrinas. Hay iglesias que tienen que venir al altar la persona a orar, porque si no ora en el altar no está orando bien, le está fallando a Dios. Otros que tienen que arrodillarse cuando ora, porque si no se arrodilla Dios no va a oír la oración. Esas son doctrinas internas de la iglesia. ¿Cuáles son las doctrinas reales? Las doctrinas bíblicas. La cristología, que es la doctrina de Cristo. La bibliología, que es la doctrina de la Biblia. La teología, o teología propia, que es la doctrina de Dios. La soteriología, que es la doctrina de la salvación. La amarteología, que es la doctrina del pecado, y etc. La Trinidad. Esas
nosotros como iglesia no estamos de acuerdo con ellas, entonces estamos en pecado, estamos en problemas. Y no puedo estar de acuerdo yo con una iglesia, por ejemplo, que no crea que Dios es en 3 personas, un Dios, 3 personas. No puedo estar de acuerdo con una iglesia que no crea en eso. Yo no puedo estar de acuerdo con una iglesia que no crea que Cristo fue manifestado en carne y en espíritu. Es decir, fue 100% Dios, 100% hombre. No puedo estar de acuerdo con una persona que no cree en la obra restauradora, regeneradora, santificadora, preservadora y glorificadora del Espíritu Santo. No puedo estar de acuerdo con una iglesia que no crea eso. No puedo estar de acuerdo con una iglesia, como dice Juan Calvino, que la iglesia es la madre de los santos, en el sentido de que la iglesia es donde nosotros los hijos de Dios nos nutrimos. Le voy a poner este ejemplo. Imagínese usted que usted se corta un brazo. Imagínese que se corta un brazo. ¿Cuánto cree que va a durar ese brazo vivo después de que usted lo cortó, lo mutiló, lo quitó de su cuerpo? Muere inmediatamente. El proceso de descomposición viene después, pero muere inmediatamente. ¿Y quién dice Pablo que somos nosotros? Todos los santos, todos los que estamos nos reunimos. ¿Quiénes dicen que somos? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? ¿Y de dónde se nutre el cuerpo? De Cristo se nutre el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que estar pendidos del cuerpo. Nosotros no podemos ser cristianos aislados, no podemos ser cristianos, o no debemos, porque poder podemos, no debemos ser cristianos en casita. Nosotros somos cristianos que nos congregamos porque el cuerpo de Cristo se nutre cuando estamos juntos en armonía, como dice el Salmo. Hermanos, ahora como cristianos podemos definir todo eso. La salvación, la doctrina de Dios, hermano, la doctrina de Dios es fascinante, fascinante. Su existencia, sus atributos, su poder creador, la Trinidad, etc. Todo estas son las doctrinas de la teología propia. La doctrina de Dios. Dios se ha revelado de tal manera que todo aquel que le conoce puede relacionarse con Él. Es que Dios se ha revelado lo necesario para que nosotros le conozcamos. La Biblia no tiene ni más ni menos de lo que necesitamos nosotros para tener una relación con Dios. Hermano, en este proceso de relación, créanme que quien inicia la obra es Dios. Nosotros solo respondemos al llamado que Dios nos hace a ese proceso, un proceso de cognoscibilidad. Conocer a Dios. Hermanos, Filipenses capítulo 2, verso 13 dice que Él es el que puso en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Es decir, nosotros no vamos a Dios por nuestra fuerza, vamos a Dios porque Él ha inyectado ese ánimo en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Debemos responder a la pregunta: ¿se puede conocer a Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos. ¿Se puede conocer a Dios? La respuesta es un contundente sí. Sí se puede conocer a Dios. Pero este conocimiento no es un conocimiento aislado, es un conocimiento que está, como dije al inicio, alineado a la revelación de Dios, a la autorrevelación de Dios, que nos lleva a una relación y a vivir en la voluntad de Dios, que esta voluntad es perfecta y suficiente
El hombre está imposibilitado para conocer a Dios por capacidad propia. Imposibilitado. Y si no, lea el capítulo 37 de Ezequiel. Los huesos secos. Esos éramos nosotros, sin vida. Hasta que Dios habla y da vida a nosotros. ¿Sabe por qué principalmente estamos imposibilitados nosotros para conocer a Dios? Porque nuestra mente está anulada, nuestro corazón está entenebrecido. ¿Acaso no es eso lo que dice el Salmo 147? No hay ni siquiera la más mínima oportunidad de nosotros para conocer a Dios, porque estamos muertos. Romanos capítulo 3, versos 9 hasta el 18, da una lista. El apóstol Pablo, citando el Salmo 147, da una lista de cosas que nosotros somos antes de la revelación del Evangelio en nuestro corazón. Hermano, ¿quién es Dios? ¿Cómo llegó a existir Dios? ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es la razón de su existencia? Estas son preguntas que milenariamente se han tratado de responder. Los griegos trataron de responder todas estas cosas, los judíos trataron de responder todas estas cosas, los apóstoles trataron de responder todas estas cosas, los padres de la iglesia trataron de responder todas estas cosas, los hermanos de la reforma lo trataron de responder, y nosotros todavía hoy estamos tratando de responder todas estas preguntas. Dios existe. ¿Sabe por qué Dios existe? Porque es Dios. Por eso es que existe, nada más y nada menos. Él existe porque es Dios. Dios es el acto, en el acto de creación se dio a conocer como ese Dios todopoderoso. ¿Saben cuál es el término que se utiliza cuando dice que Dios llamó todas las cosas a la existencia de aquello que no existía? El término es ex nihilo. De la nada, no existía nada, y Dios dijo en el principio: háganse los cielos y la tierra. Y así fue llamando todas las cosas a la existencia, y lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos al Dios creador, como Dios es el que crea todas las cosas. Hermanos, suficiente debería de ser para nosotros conocer a Dios por medio de la revelación general. Suficiente. ¿Se imagina usted los cielos? De hecho, el Salmo 19:1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que nosotros podemos ver en el universo nos muestra una pincelada de lo que Dios es. La revelación general, ¿se da cuenta usted cuando un niño nace? Todo el proceso, solo una madre que ha dado a los hijos sabe todo el proceso que lleva a dar a luz un hijo. Pues en ese proceso Dios está mostrando su apoyo, su fidelidad, su cuidado hacia su creación, cuidando de la salud tanto del bebé como de la madre. ¿Acaso no dice eso el Salmo 139? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego creadas sin que faltara una sola de ellas. Salmo 139, 16. ¿Se da cuenta? Mi embrión, ese pequeño renacuajo, eso es insignificante para muchos bautistas de hoy en día. Estaba bajo el cuidado de Dios cuando apenas eran unas cuantas células unidas. En ese momento de creación, Dios está teniendo el cuidado para que cada tejido, cada tendón, cada órgano, cada cosa cayera en su lugar, para que Dios fuera glorificado. Hermanos, el necio dice en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? Salmo 14. No,
salmista dice, ¿y sabe qué es curioso? Porque cuando nosotros buscamos la palabra necio en el hebreo, es la palabra que se traduce en inglés morón, estúpido, idiota. O sea que el salmista está diciendo, es un idiota que no crea que Dios existe. Pero ¿sabe por qué? Porque los cielos mismos, el universo mismo muestra quién es Dios. Dice el necio, en su corazón Dios no existe. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que mucha gente cree que son los científicos los que no creen en Dios. Hermanos, pero la historia dice todo lo contrario. Si nosotros hacemos un pequeño estudio histórico de los científicos más sobresalientes, tanto antes de la Edad Media, pero sobre todo de la Edad Media, hasta la Reforma y post-Reforma, industrialización, etc. Hermanos, los filósofos, pensadores, científicos más grandes eran cristianos. Albert Einstein era cristiano. Y utilizan a veces a Einstein como un ejemplo. No, aquel era ateo. El único referente del siglo XX ateo pues puede ser Hawking. Nietzsche, que también habló de la muerte de Dios. Pero hermanos, si mire cómo lo pone, dice el necio en su corazón, no existe Dios. Oh, hermanos, si hacemos una contraposición con el Proverbio 1, verso 7, ¿qué dice el Proverbio 1? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Principio. Pero ahí utiliza nuevamente la misma palabra, mas el necio no reconoce a Dios. Entonces, hermanos, la Biblia no dice que el inteligente, no, está hablando de aquella persona que no quiere conocer a Dios. Más bien, yo lo pondría desde esta perspectiva. Es aquel que se cree inteligente, el que niega la existencia de Dios. Hay una relación perfecta entre una cosa y la otra, entre Dios y nosotros. Yo solo necesito conocer a Dios para obedecerle, para seguir sus pasos, para verle actuando en la historia humana. De hecho, hermanos, se puede conocer a Dios de la manera inadecuada, de una manera vaga, de una manera limitada. Y esto implica, hermano, que tengo cierta información de lo que Dios es. Yo no sé si ustedes lograron ver el discurso, o por lo menos la parte que tanto han resaltado de Pedro en las Naciones Unidas pasadas. ¿Saben ustedes que el presidente de Colombia es ateo? Y él está hablando de Dios en ese discurso. Y él dice, pues Dios no tiene un solo pueblo, dice, de hecho toda la humanidad es de Dios. Pluralismo. Un pluralismo ateo. O sea, que utilizan a Dios cuando les conviene y lo desechan cuando no les conviene. Es simple y sencillo. Y pongo ese ejemplo porque ustedes saben que los medios de comunicación, de hecho, los noticieros, solo de Trump han hablado. Vean todas las noticias acerca de Trump y su discurso en las Naciones Unidas. Y yo sé hay cosas que casi todos estoy de acuerdo con Trump. Pero hermano, es el único que se ha parado ante todos los gobiernos a decir lo que tiene que decir. Yo no creo que cristiano Trump, pero yo creo que Dios lo está usando así como usó a Darío para decir verdades que tienen que ser dichas en un contexto tan pluralista, tan ateo y tan fatalista como el que vivimos nosotros hoy.
Evidencia histórica de la existencia de Dios. Tenemos, hermanos, por lo menos dos evidencias históricas. La humanidad. El plan de redención se elaboró. En el principio comienza con la creación, luego la caída. Muchas veces nosotros pensamos que la caída fue una tragedia. Y sí, si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, fue una tragedia la caída. Pero desde el punto de vista de Dios, es una bendición también. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo lo pone desde esta perspectiva. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia de Dios. Era necesaria la caída, ¿para qué? Para que la gracia de Dios se manifestara y Dios introdujera al Redentor. Nosotros vemos, de hecho con mi esposa estamos hablando, que desde el capítulo 2 de Génesis empezamos a ver al Redentor por medio del árbol de la vida. Ya empieza a manifestarse el Redentor en el capítulo 2 más abiertamente, implícitamente lo tenemos en el verso 1. En el verso 1 de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como dije la semana pasada, si vamos al Nuevo Testamento, Juan introduce al verbo ¿a dónde? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por el verbo, por la palabra expresada. Pero más abiertamente vemos al Redentor introducido, hermanos, en el capítulo 3 de Génesis 15 y luego el verso 21 al 24, donde Dios cubre la desnudez de Adán y de Eva con pieles. Hay podemos decir hasta cierto punto, un animal sacrificado para poder sacar las pieles y poder cubrir el pecado de ellos. Dios introduce a su Hijo a la palabra desde el principio. Ahora, no debemos de minimizar el pecado. El pecado es crudo y causa dolor, angustia, muerte, etc. Pero la gracia de Dios ofrece esperanza, ofrece gloria, ofrece restauración y ofrece vida eterna en el amado. El pecado, muerte, destrucción, separación y todo lo que usted quiera agregarle negativo. Pero la gracia nos ofrece cosas maravillosas como la vida eterna, mis amados. Entonces podemos entrar a la parte donde dice que Dios es conocible. Ahora debemos de ver que Dios no se introduce como un objeto. Dios no es un objeto. La forma como Dios se introduce, y lo vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con los nombres de Dios, es primero se introduce con el artículo Él, que no se utiliza como artículo, sino que se utiliza como pronombre. Él, El Shaddai, Elohim, Elión. Todos estos son pronombres que nos ayudan a entender, y cada uno tiene un significado específico, pero nos ayuda a entender lo que Dios es. Dios no es un objeto, Él es. Y nosotros, hermanos, debemos conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Dios no es el objeto para una investigación, porque Él no se presta para ser investigado científicamente, porque no es un objeto. Todo lo contrario, Dios se revela, que es algo muy diferente. Dios es soberano sobre todos los otros dioses. Miren el Salmo 95:3. Porque Jehová es Dios grande. Jehová es Dios grande. Es decir, pone a Dios, el salmista pone a Dios sobre toda la creación. Es grande. O sea, no hay nada más grande que Dios. Luego dice, y Rey grande sobre todos los dioses. Fíjense bien
De hecho, me llamó mucho la atención y me gustaría que vayan conmigo a 1 de Samuel capítulo 5, versos 1 y 2. Dice, en este pasaje el escritor está introduciendo lo que pasó cuando los filisteos conquistaron o capturaron el arca del pacto. Ellos capturaron el arca de la alianza y lo llevaron a una ciudad. Y en esa ciudad la entraron en el templo, entraron en el arca del pacto en el templo de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, uno de los tantos dioses que los filisteos tenían. Pero miren, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar. O sea, es tan inútil ese Dios que no podía ni siquiera levantarse y ponerse en el lugar que tenía que ponerse. ¿Cómo fue que se bajó de ese lugar, Dagón? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Bueno, Isaías lo dice, detrás de un nido hay un demonio. Entonces los mismos demonios fueron los que bajaron a Dagón, pero no lo pudieron subir de nuevo a su lugar. Pero ¿qué es la enseñanza que nos deja a nosotros este pasaje, hermano? Que Dios está sobre todos los dioses, porque los dioses son hechura de hombres, y conforme a los hombres son sus dioses. Sigamos leyendo. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado, fíjense bien, en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón desmembrado por completo. Dagón, ¿se dan cuenta? ¿Dónde estamos? Dagón había caído postrado en tierra delante de Jehová, delante del arca del pacto de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Qué dice el salmista, hermano? Él es rey grande sobre todos los dioses. No importa el Dios que sea, Dios está sobre ellos. No importa, hermano, el Dios que usted se haga, Dios está sobre su Dios. Dios está. Y miren, veámoslo desde otro punto de vista. Dios es tan inmenso que nosotros, ni aun cuando Dios nos restaure las capacidades intelectuales, morales y físicas, como eran antes de la caída, ni siquiera entonces vamos a comprender a Dios completamente. Ahora, pero usted me explica más. Usted puede vivir 100 años, 200 años, 1000 años como en Matusalén, y todavía no va a poder entender las profundidades que están en la palabra de Dios. Hay cosas que no las vamos a comprender ni aun cuando hayan sido recuperadas todas nuestras capacidades. ¿Sabe por qué? Porque el día que alguno de nosotros sea por lo menos igual a Dios, Dios deja de ser Dios. Ya tiene a alguien igual a Él, pero Dios siempre seguirá siendo Dios sobre todos. Verso 4. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Dios es creador y sustentador. No solamente creador, sino que Dios sustenta todo con el poder de su palabra. Nada se sale de su lugar. Todo pensamiento doctrinal se sostiene, hermano, o se derrumba en esta verdad. Dios maneja todo de acuerdo a su soberana voluntad. Dios lo maneja todo. Dios no cambia, Dios no se muda, Dios no pide permiso, porque Él es
Tercero, todo le pertenece a Dios. Ve el verso 4 y el verso 5. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. En el principio que dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra seca. Y a una les llamó mar y a la otra le llamó tierra. Y fue el día y la mañana del segundo día. Él es, hermano. Independientemente de si yo lo creo o no, Él es y seguirá siendo. Tercer y último. Hay varios argumentos acerca de la existencia de Dios. Se los voy a dejar de tarea para que lo investiguen. El primer argumento es ontológico. El segundo argumento, teológico. Argumento moral, etc. Son 5 diferentes argumentos que hay acerca de la existencia de Dios. Al que mejor nos apegamos nosotros es el argumento teísta y teológico. Pero eso no significa que no haya otras maneras de pensar. Hermano, la teología liberal rompe completamente con la existencia de Dios. Primero, porque niega las escrituras. La teología liberal niega las escrituras. De hecho, los teólogos liberales estamos viendo hoy que los teólogos liberales están viendo millones de años en la creación. O sea, son periodos de miles de años en cada etapa. Lo que nosotros reconocemos como 6 días, ellos creen que son millones de años. ¿Por qué hacen eso? Para reconciliar la evolución o el estado de la tierra, el estado adulto de la tierra. Ahora, yo creo en el estado adulto de la tierra de la siguiente manera. Dios creó todo en un estado adulto. Eso incluye a Adán. ¿O creen que Adán fue creado un niñito chiquitico? ¿Quién iba a cuidar a Adán si era un bebecito? Adán fue creado un hombre capaz de poderse sostener por sí mismo. Entonces la tierra fue creada en un estado adulto. Hermano, la teología liberal rompe con toda idea sana de lo que Dios es. Toda idea sana. No le basta con conocer a la Biblia, la mutila. Los teólogos liberales quitan partes de la Biblia. ¿Y qué dice Gálatas 1:8? ¿Qué dice Apocalipsis 22? El que le quite o le pone a las escrituras, las maldiciones que están en las escrituras vendrán sobre él. Tercero, rompe con toda idea eclesiológica. Es decir, jamás una iglesia de sana doctrina podrá estar consciente o cuidará de una iglesia o estará de acuerdo con una iglesia liberal. No podrá estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque la iglesia liberal rompe con la teología sana, rompe con la doctrina sana, rompe con la vida sana. Porque esta iglesia es falsa. La iglesia verdadera no comulga con la iglesia falsa. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? ¿Creen que podemos trabajar con una iglesia liberal, una iglesia de sana doctrina? Tarde o temprano va a romper. Tanto, porque no vamos a estar de acuerdo con ella. La mentira y la verdad se pueden juntar. ¿Verdad que no? La mentira y la verdad son 2 cosas opuestas y nunca van a poder reconciliarse. El que cree que la mentira y la verdad se reconcilian, cree que Dios y el diablo se van a casar al final del tiempo. Entonces, una iglesia de sana doctrina con una iglesia falsa jamás podrán tener comunión. Jamás podrán tener comunión. Y termino con esto y les leo textualmente. La iglesia de Cristo se caracteriza por sostener el mensaje completo de la Biblia. El mensaje completo de la Biblia. Segundo, las escrituras son la palabra de Dios y el eje central de una persona. ¿Quién? Jesucristo.
Las Escrituras solo hablan de Cristo. Las Escrituras son el eje central en donde la doctrina de Cristo se sostiene. Tercero, la cruz atrae a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, al Redentor que es Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si hay alguna persona que no tiene a Cristo, este es el día, este es el momento en el que Dios puede hacer esa obra de salvación en su corazón. Y es importante que haya esa relación con Jesucristo, porque sin Él nosotros estamos perdidos y en muerte eterna.